Bueno, después de estas clases tan interesantes sobre convivencia escolar, hoy vamos a tratar un tema aquí en cambio climático muy interesante y son los ecosistemas y los climas. Vamos a aprender el día de hoy qué es un ecosistema y cuál es esa relación que tienen los ecosistemas con el clima, tanto cómo son afectados por él, tanto cómo afectan los ecosistemas al propio clima. Entonces, para empezar, vamos primero a empezar por ecosistema. Esta palabra está compuesta por eco, que viene de una raíz griega, una raíz del latín, que significa casa. Es decir, eco representa el entorno en el cual se desarrollan y viven los seres vivos. Y también tenemos sistema, que suena así como muy tecnológico, digamos. Pero es que sistema es todo conjunto de partes interrelacionadas que pueden generar una respuesta, ¿sí? En este caso, esas partes son todos los organismos vivos y todas las interacciones que tienen entre ellos y su entorno. Así que podríamos entender el ecosistema como tres elementos que están siempre en movimiento. Son los seres vivos, el hábitat en el cual ellos están y las interacciones que tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un lago sencillo en el cual tenemos peces, tortugas, tenemos suelo, plantas, tenemos aves. Todo esto configura en sí un ecosistema y vamos a ir aprendiendo el día de hoy los diversos tipos de ecosistema y toda la importancia que tienen para nosotros. Entonces, primero vamos a hablar de esos seres vivos, ¿sí? En los textos de biología y ecología entendemos a todos los seres vivos como factores bióticos. ¿Cómo pueden ser esos seres vivos? Pueden ser hongos, pueden ser plantas, pueden ser animales, ¿sí? Herbívoros o carnívoros, pueden ser bacterias, microorganismos. O sea, hay una gran diversidad de vida que habita los ecosistemas, ¿sí? Y a medida que ellos se van agrupando, que estas formas de vida se van agrupando, es que configuran esos ecosistemas. Entonces podemos empezar, por ejemplo, con los individuos. ¿Qué es un individuo? Simplemente es un organismo de una especie, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un pez, pero muchos organismos de esa especie organizan una población, ¿sí? Cuando ya tenemos varias poblaciones de diferentes especies, podemos hablar de comunidad. Y cuando esa comunidad interactúa con su entorno físico, ya podemos hablar de ecosistema, ¿sí? También hay otras clasificaciones como bioma, que son ya agrupaciones de varios ecosistemas muy parecidos. Y finalmente tenemos la biosfera, que la biosfera está compuesta por todos los biomas y ecosistemas de nuestro planeta y representa precisamente eso, toda la vida del planeta Tierra. Entonces, gracias a estos organismos, gracias a estas organizaciones que ellos tienen, es que podemos tener ecosistemas. Y hay algo muy importante y es que cada organismo dentro del ecosistema cumple ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos a las plantas. Las plantas funcionan como los productores de los ecosistemas. Recordemos que las plantas y algunos organismos son los únicos capaces de generar su propio alimento a partir de la energía del sol y capturando el carbono, que es un gas que está en el aire. Entonces, ellos son los primeros que generan alimento. Y luego vienen los consumidores, ¿sí? Entonces, entendemos a las plantas como productores. Luego vienen los consumidores, donde están los herbívoros y los carnívoros. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se alimentan, los herbívoros de las plantas y los carnívoros de otros animales, y de esta manera van distribuyendo la energía dentro de todo el ecosistema para otros organismos. Y finalmente tenemos los descomponedores. Los descomponedores pueden ser, por ejemplo, lombrices, pueden ser insectos, pueden ser hongos,
pueden ser microorganismos que lo que hacen es que toman todos esos elementos muertos dentro de los ecosistemas y los convierten en nutrientes otra vez disponibles para que todos los demás seres vivos puedan volver a consumirlos. Entonces, si miramos la imagen de la derecha, tenemos una distribución más o menos de cómo la energía va fluyendo dentro de un ecosistema. Entonces, primero llega la energía solar a las plantas. Aquí se genera una energía que podemos ver en color rojo y un calor que se pierde, digamos, hacia la atmósfera en color azul. Esa vegetación es consumida por los herbívoros. Por ejemplo, aquí tenemos una vaca o un conejo, y ellos, a partir de esa alimentación, absorben, digamos, una energía y también empiezan a liberar calor en sus procesos de vida. Y finalmente tenemos los consumidores, que pueden ser secundarios, o sea, los que se alimentan a partir de los herbívoros, y también tenemos consumidores terciarios, que son los que se alimentan de esos carnívoros. Entonces, lo que tenemos aquí es que todos los seres vivos dependen de los demás seres vivos en su ecosistema. Por ejemplo, que nosotros observemos un depredador como un jaguar en un ambiente y que ese jaguar esté en un muy buen estado de salud, es un muy buen indicador de toda la salud de los ecosistemas, porque para que un solo jaguar o un solo consumidor terciario pueda estar bien, necesita que todo el ecosistema hacia abajo esté en un buen estado. Entonces, eso es uno de los motivos por los que es tan importante cuidar los ecosistemas y a los seres que lo habitan. Entonces, una vez tenemos todos esos roles, que ya sabemos todos dependemos de todos dentro de los ecosistemas, también podemos encontrar los factores abióticos. Entonces, estamos hablando primero de los seres vivos, ahora hablamos de los factores abióticos, lo que no está vivo. Y entonces aquí encontramos todo lo que conforma el hábitat, que es, por ejemplo, el aire, es, por ejemplo, el clima, la energía que viene del sol principalmente, el agua, el suelo de donde obtenemos los minerales y obtenemos la capacidad de soportar la vida, y todo eso se une para generar los diferentes hábitats de nuestro planeta. Y los organismos vivos empiezan a interactuar también con todos estos elementos del hábitat para generar los ecosistemas y que puedan dar toda la vida de nuestro planeta. Entonces, hay algo muy particular. Estábamos hablando de que no solo es el hábitat y los seres vivos, también son sus interacciones. O sea, cómo cada uno actúa con el otro, ¿cierto? Cómo actúan algunos organismos con otros, cómo actúan estos organismos con su entorno. Esto nos lleva a que existan diferentes funciones de los ecosistemas. Por ejemplo, está la productividad. Y es que, como les estaba comentando, las plantas son las encargadas de generar el alimento, de generar la biomasa a partir de la luz del sol. Entonces, la productividad es esa función del ecosistema de generar precisamente alimento, de generar biomasa y de generar nuevos organismos que puedan distribuir la energía y los nutrientes. También tenemos otra función, que es la descomposición, y es que cuando los organismos empiezan a morir, todos sus componentes, todos sus elementos pueden volver a ser nutrientes para otras especies. ¿Y esto cómo se logra? A partir de que pequeños organismos o organismos un poquito más grandes, como insectos, lombrices, empiecen a consumir de nuevo esos elementos que murieron. Entonces, gracias a estos dos elementos, nosotros tenemos nutrientes y alimentos, ¿sí?, en todos los ecosistemas. Y además de eso tenemos otras dos funciones muy importantes, que son el flujo de energía y el ciclo de los nutrientes. Vamos a ver en detalle estas dos funciones. Entonces, hay muchos elementos, muchos nutrientes en la naturaleza que no son fácilmente digeribles por los seres vivos. Entonces, lo que necesitamos es que hayan diferentes procesos químicos, diferentes procesos biológicos que nos ayuden a convertir eso que es material inorgánico, o sea, un material que no es vivo precisamente,
a un material orgánico, un material que sea vivo y que podamos consumir. Entonces, gracias a esto existen ciclos de nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es un gas que está muy abundante en la atmósfera, es el principal gas que compone nuestro aire, pero es un gas que en su forma de gas nosotros no podemos aprovechar y lo necesitamos porque gracias a él es que tenemos nuestras células. Es uno de los elementos principales para hacer nuestras células y para construir, por ejemplo, nuestro código genético, ¿sí? Lo que permite que podamos reproducirnos y tener tanta diversidad de vida en el planeta. Entonces, gracias a los ecosistemas, gracias a esa relación que hay, por ejemplo, entre bacterias, entre plantas, entre descomponedores, todos podemos acceder a ese nitrógeno en alguna forma, ¿sí? Y esto no pasa solo con el nitrógeno, también pasa con otros elementos como el carbono, que es el principal elemento que conforma la vida, el oxígeno, el agua y también el fósforo. Todos esos elementos son macronutrientes que nosotros necesitamos para construir nuestras células, para estar vivos. Y gracias a los ecosistemas y a los ciclos de nutrientes es que podemos tenerlo. Y como les estaba comentando, finalmente también están los flujos de energía. Nosotros no podemos como seres humanos acceder a energía, tenemos que alimentarnos. Entonces, gracias a los productores es que nosotros tenemos ese alimento. Entonces, si vemos esta imagen de la derecha, tenemos un ejemplo de cómo todos los ecosistemas del mundo permiten que la energía, que son estas flechitas de amarillo, circule por todo nuestro planeta. Llega primero la energía del sol, las plantas empiezan a convertirla en materia orgánica, en alimento, luego los consumidores se alimentan de eso, obtienen de esa manera su energía y cuando mueren los descomponedores obtienen su energía y también obtienen nutrientes que regresan a la reserva de nutrientes del mundo, o sea, por ejemplo, a los suelos o al agua. Y esa reserva de nutrientes permite que de nuevo los productores puedan volver a tomar la energía del sol y puedan generar más alimento y permite que todo nuestro planeta esté funcionando. O sea, gracias a los ecosistemas tenemos nutrientes y tenemos la energía que necesitamos para estar vivos. Y alguna de esa energía se pierde también en forma de calor. Siempre que nos estamos moviendo, estamos generando calor. Y eso pasa también con todos los animales y plantas y organismos de nuestro planeta. Entonces, gracias a estas funciones es que estamos vivos. Y hay algo muy particular, los ecosistemas tienen muchos tipos. Hay muchos ecosistemas muy diversos. Entonces, por ejemplo, están los ecosistemas acuáticos, ¿sí? En los ecosistemas acuáticos tenemos los ecosistemas de agua dulce o continentales y también los ecosistemas marinos. Entonces, en los de agua dulce tenemos los lóticos, que se refieren al agua que fluye, por ejemplo, los ríos, ¿sí? Entonces, en los ríos hay muchos ecosistemas en los cuales hay una gran complejidad de vida. También tenemos los ecosistemas lénticos, que se refieren, por ejemplo, a los lagos, a las lagunas, se refieren también a las ciénegas, aunque también está relacionado con los humedales, que son lugares donde el agua está estática, por así decirlo, y ahí se desarrolla la vida de una manera diferente, ¿sí? También tenemos los humedales, que son lugares muy importantes para la biodiversidad, porque albergan tanto plantas como agua, ¿sí? Y esa combinación permite, por ejemplo, filtrar contaminantes, generar nuevos nutrientes y por eso hay una vida muy, muy enriquecida en estos humedales. Colombia es uno de los países más beneficiados también por los humedales, donde hay una muy buena presencia de estos y por eso debemos cuidar mucho de nuestro país. Y hablando ya de los ecosistemas marinos, tenemos, por ejemplo, los estuarios, que son los lugares a donde van los ríos y desembocan en el mar. Estos son lugares muy, muy particulares porque se mezclan precisamente esos dos ecosistemas, el agua dulce con el agua salada. Y esto permite también que se dé mucho ciclaje de nutrientes y que se puedan limpiar las aguas. También tenemos el océano como tal. Todo nuestro océano puede ser comprendido
como un gran ecosistema. Y el océano es básicamente el origen de la vida del planeta. Entonces aquí tenemos muchas especies de peces, de microorganismos, de algas, que todos estos organismos permiten que haya un gran ciclaje de nutrientes en todo el planeta, que podamos alimentarnos, por ejemplo, de los peces. Y también tenemos las costas. ¿Sí? Ese pequeño contacto del mar con la tierra también configura un ecosistema como tal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay cangrejos, están las palmas, hay algunos microorganismos debajo de la arena, pero que son acuáticos. Toda esta diversidad de ecosistemas ayuda a que la vida en la tierra se mantenga. Y además de estos ecosistemas acuáticos, también tenemos los ecosistemas terrestres. Podemos agrupar los ecosistemas terrestres en 4 grupos principales. Serían los bosques, los desiertos, los pastizales y los ecosistemas de montaña. Entonces los bosques son esos ecosistemas en los cuales tenemos mucha humedad, mucha temperatura y también una gran cantidad de materia orgánica que permite que se desarrollen los árboles. Y todos estos árboles empiezan también a modificar cómo se comportan las demás especies. Tenemos los desiertos, que son lugares muy secos, lugares muy cálidos, en los cuales la vegetación no puede desarrollarse de una manera tan alta, porque tiene que tratar de mantener el agua lo más que pueda, ¿sí? El agua es muy escasa, entonces ellos crecen muy poco, las plantas crecen muy poco para evitar liberar mucha agua a la atmósfera y morir. También tenemos los pastizales. Los pastizales son muy importantes porque gracias a los pastos es que los terrenos inicialmente que no tenían vida pueden empezar a desarrollar suelo y vegetación. O sea, los pastos son como los pioneros en llegar a un sitio y empezar a poblarlo con vida. Y gracias a esos pastos es que tenemos tantas especies, tenemos tanta diversidad y alimentos en nuestro país, por ejemplo. Y finalmente tenemos los ecosistemas de montaña. ¿Qué es lo que pasa en las montañas? Como tenemos grandes alturas, a una pequeña distancia tenemos muchos climas distintos en una montaña. Si por ejemplo tomamos aquí dentro de Antioquia, tenemos el Bajo Cauca, que es una zona muy cálida, pero si empezamos a subir en la cordillera vamos a encontrar zonas más templadas como Medellín, y si empezamos a subir aún más vamos a encontrar zonas muy frías, por ejemplo Belmira, donde están los páramos. Todos esos ecosistemas están configurados dentro de la montaña y gracias a esa diversidad hay mucha riqueza de la vida en estos ecosistemas, en todas las montañas. Entonces hay algo muy particular y es que, como han notado, a medida que hablo de los ecosistemas siempre me estoy refiriendo al clima de alguna manera, y es que el clima está muy relacionado con el ecosistema, ¿sí? No es lo mismo tener un bosque en una zona como la que estamos, que es una zona tropical, donde hay sol casi todo el año y donde no hay estaciones, a tener un bosque, por ejemplo, en las zonas boreales, en las zonas muy al norte, donde hay estaciones y hay nieves o incluso nieves perpetuas. Entonces, gracias a los climas de la Tierra es que tenemos diferentes ecosistemas y diferentes configuraciones. Por ejemplo, los climas áridos, que son muy secos, muy calurosos todo el año, son los que dan como resultado los ecosistemas desérticos, ¿sí? Esos ecosistemas donde habitan más que todo cactus, pequeñas plantas, pequeños reptiles que se adaptaron a esas condiciones tan extremas. También tenemos los ecosistemas de alta montaña, como les estaba comentando, que son ecosistemas que están muy altos y por eso tienen una temperatura tan baja y generalmente son muy húmedos todo el año. A diferencia, por ejemplo, de los climas polares, donde hay mucho frío durante todo el año y es muy seco durante todo el año, no llueve. Hay eventos de nieve quizá, pero no hay lluvia. Eso hace que la vida en la Tierra, todos los ecosistemas de nuestro planeta empiecen a variar. Así que no es solo cuáles son las especies que lo habitan, sino también su clima, el que permite que los ecosistemas se formen. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a medida que aumente la temperatura de nuestro planeta, estos climas de la Tierra van a empezar a cambiar.
y es que las zonas que eran frías antes van a empezar a ser más pequeñas y las zonas cálidas van a empezar a expandirse. Y por eso muchas especies van a tener que empezar a migrar y muchos ecosistemas incluso podrían perderse. Por ejemplo, los nevados, como sucede aquí en Colombia. Nuestros nevados, que son una majestuosidad, algo demasiado hermoso en nuestro país, ya se están perdiendo gracias al cambio climático. Y eso significa que también las especies que habitan cerca de estas regiones empiezan a migrar y a perder su hábitat. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que saber también que el clima también puede ser afectado por los ecosistemas. Los ecosistemas nos prestan un gran servicio a partir de su existencia, de las diferentes interacciones que tienen, nos prestan unos grandes servicios de regular el clima. Y es que, por ejemplo, en los ecosistemas pueden reflejar la luz del sol. No es lo mismo el reflejo que genera un árbol al reflejo que genera un pasto, por ejemplo. Los árboles absorben más energía del sol, mientras que los pastos reflejan más energía del sol. Eso puede ayudarnos a refrescar ciertas zonas. También tenemos, por ejemplo, la liberación de vapor, y es que todas las plantas están liberando vapor en su proceso de respiración y de esa manera empiezan a refrescar todo el aire y a bajar las temperaturas. Y esa generación de vapor, curiosamente, también empieza a interactuar con los vientos. Y cuando los vientos empiezan a soplar hacia esa generación de vapor y generan turbulencia, dependiendo de lo rugoso o lo complejo que sea un terreno, pueden generar turbulencia que ayuda a que se generen nubes. Entonces vemos que los ecosistemas empiezan a ayudar también a generar climas, empiezan a ayudar a generar precipitaciones, a generar vientos, a disminuir la temperatura. O sea que gracias a los ecosistemas tenemos una gran regulación de nuestro clima. Y por ejemplo también tenemos la retención de la humedad y la liberación de aerosoles y nutrientes al ambiente. Y es que en todos los procesos que pueden suceder en un ecosistema también se empiezan a liberar nutrientes hacia el aire, que esos nutrientes pueden ser usados, por ejemplo, para generar también nubes o para alimentar diferentes especies, incluso en zonas muy distantes unas de otras dentro de nuestro planeta. Por ejemplo, aquí en Colombia podemos beneficiarnos de flujos de nutrientes que vienen desde África, que vienen desde el desierto del Sahara, volando por toda la atmósfera y llegan hasta nuestra región. Entonces, gracias a eso, podemos darnos cuenta que los ecosistemas también nos ayudan a enfrentar el cambio climático. Y es que, por ejemplo, los bosques tropicales en los cuales nosotros estamos son muy buenos capturando el carbono, que es ese gas que genera el cambio climático. También son muy buenos evaporando agua y por eso refrescan todo nuestro planeta y a la vez absorben mucha radiación del sol, lo que puede aumentar un poco la temperatura. Y cuando vemos los bosques templados, en estos también se genera una gran captura de carbono, una gran liberación de agua, pero no es tan intensa como lo que pasa en los trópicos. Y finalmente, en los bosques boreales, los bosques muy al norte de nuestro planeta, también se genera una captura de carbono y una liberación de vapor, pero como estos bosques suelen estar en nieves perpetuas, estos bosques empiezan a absorber mucha más luz del sol y pueden, al contrario que los demás, pueden empezar a calentar nuestro planeta. Entonces miremos que todos los ecosistemas pueden cumplir una función con el clima y es muy delicado todo su entendimiento y todos sus procesos. Y finalmente, para entender un poco más del peligro en el que estamos, gracias al cambio climático se generan muchos impactos sobre los ecosistemas. Por ejemplo, las especies empiezan a cambiar sus genes para adaptarse a las nuevas condiciones, o el funcionamiento de algunas especies a temperaturas más altas no es el mismo. También nos hemos dado cuenta que algunas especies ante estas nuevas temperaturas y nuevas condiciones del clima están perdiendo su forma, es decir, están reduciendo su tamaño para poder adaptarse a estas nuevas condiciones. En algunos casos vemos también que las temperaturas y los climas que están cambiando hacen que las plantas, por ejemplo, florezcan antes o después de lo que las demás especies esperan y por eso los nutrientes no pueden fluir con la naturalidad que tenían.
y empiezan a haber extinciones y problemas en todos los ecosistemas. También tenemos poblaciones en las cuales la temperatura empieza a cambiar cómo se reproducen. Y es que, por ejemplo, si aumenta la temperatura, algunas especies van a tener más machos que hembras o viceversa. Y eso hace que sea muy difícil la reproducción para estas especies. Y también tenemos la distribución, las relaciones y la productividad. Es decir, que a medida que cambia la temperatura de nuestro planeta, los ecosistemas van a empezar a cambiar de sitio. Y finalmente las especies empiezan a mezclarse y la productividad de la que estamos hablando también empieza a cambiar. Entonces, finalmente, por ejemplo, tenemos aquí impactos del cambio climático. Estos son corales, los cuales están muriendo gracias a ese cambio climático, a que las aguas son más ácidas. Vemos que desde diciembre de 2014 hasta agosto de 2015, estos corales murieron. Cuando están así blancos ya están completamente en proceso de muerte, y ya cuando tienen esta coloración como oscura, negra, es porque ya los descomponedores están encima de ellos. Y, por ejemplo, tenemos el cambio de distribución. Esta es una investigación que se realizó en Perú y que muestra cómo desde 1985 hasta 2017 las aves empezaron a migrar encima de la montaña por los cambios de temperatura, hasta un punto que la especie que vivía más arriba tuvo que abandonar y se empezó a extinguir en esa montaña. Entonces miremos los efectos del cambio climático y la importancia de los ecosistemas. Por ahora los invito a un recreo. Niños melos y niñas melas, ustedes que tienen tanta conciencia, enséñenle a los grandes. Un ecosistema es un conjunto de elementos, unos seres y un espacio en donde ocurren eventos y no se encuentra formado por una coincidencia. Son organismos que guardan entre sí interdependencia. Eso quiere decir que dependen uno del otro. ¿Cuántas cosas en común tienen ellos con nosotros? Nosotros también hacemos parte de un ecosistema y cada que actuamos mal lo metemos en problemas. Él trata de regularse, pero de algo no hay duda, y es que siempre necesita de nuestro apoyo y ayuda. Listo. Bueno, y saludamos a Juan Pablo Cruz desde Santander de Quilichao. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, sí señor, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿cómo es Santander de Quilichao? ¿Qué ecosistema reconoces en Santander de Quilichao? Sus paisajes, pues ¿cómo son? Es muy bonito, tiene mucha variedad de aves, muchos animales. Sí. Tiene un gran árbol que está en el Parque Central. Es un samán, si me acuerdo, sí. Un samán que ya va a cumplir como 130 años y es una de las figuras representativas del pueblo. Súper bonito, muy importante ese samán ahí, toda la vida que ha ayudado a generar, ¿cierto? Sí. Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Pues más que todo yo salgo a jugar fútbol con mis amigos aquí en la cancha que está atrás, en el parque. Salgo a jugar con ellos, a veces salgo a montar bicicleta. ¿Te gusta mucho el deporte? Sí. Súper bien, Juan Pablo. Y cuéntame, ¿te vas a disfrazar el día de hoy? La verdad no, pero pues sí me hice esta herida falsa como para ir al colegio. Muy creativo, me parece muy buena idea. Es un disfraz, pero es un poquito aterrador ese disfraz, ¿no? ¿No asustas a la gente con eso? De lo que han hecho muchos. ¿Y tú reconoces el disfraz que tengo hoy? Es una especie como de pirata, algo así. Más o menos. ¿Tú sabes dónde queda o has escuchado de Arabia o el Medio Oriente?
Sí, sí, sí. Sí, ¿o te has visto la película de Aladín? De pronto. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, ¿te acuerdas del malo de Aladín? Sí, Listo, bueno, este es el disfraz del malo de Aladín, o sea, de Jafar el brujo, ¿sí? claro. No es tan aterrador como tu herida, pero también sirve para pedir dulces. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Pablo, y cuéntame, ¿tienes alguna pregunta sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático? ¿Qué más te gustaría aprender? Pues no estoy muy seguro. Eh, no sabría qué preguntar, la verdad. Ah, bueno. Y de pronto dentro del programa de Profes Melos, en todo lo que lo has visto, ¿cuáles son las clases que más te gustan? ¿Cuáles son los temas que más te gusta aprender? Más que todo matemáticas y ciencias naturales Sí. son como mis preferidos. Ah, súper bien. Súper bien. De eso es lo que tratamos en esta clase de cambio climático. Siempre estamos mezclando también las ciencias naturales y las matemáticas. Siempre van de la mano y nos ayudan mucho a entender nuestro planeta. Por ejemplo, ¿qué especies te gustan? ¿Qué has visto de aves? ¿Qué reconoces por tu territorio? ¿Qué cuerpos de agua, ríos, montañas? Pues te digo, de las aves acá en Santander de Quilichao se ven muchos, son loros y periquitos de los que son chiquitos, Sí. se ven muchos. Y los ríos, acá hay un río muy representativo que es el río San Pedro, aunque acá se le llama río Quilichao, por lo que pasa por la mitad del pueblo y sigue más para, no me acuerdo por dónde sigue, pero de hecho sigue por el pueblo. Ah, Pero viene de arriba de la montaña de San Pedro y viene bajando hasta acá a Santander. súper bonito. O sea, me estás hablando muy bien de tu municipio, como que me dieron ganas de ir hasta allá. Pues te digo, es muy bonito. Hay que ir hasta allá y de todas maneras seguir protegiendo toda esa región. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo le das a los niños y niñas del país para que protejan su medio ambiente? No, pues lo que sería no dejar basura donde sea, tener mucho cuidado con el plástico, también hay que tener mucho cuidado con lo que sería la quema, la tala de árboles, porque primero da oxígeno y segundo es la casa de muchos animales, pájaros, ardillas, cosas así. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ecosistemas. Súper bien. ¿Y en tu colegio, en tu municipio, tienen esos cuidados que tú estás recomendando, por ejemplo? Sí. Ah, bueno, súper bien. Muy, muy buenos aportes lo que nos estás dando, Juan Pablo, porque de esa manera que tú dices vamos a evitar que estos ecosistemas tan delicados se empiecen a perturbar. O sea, por ejemplo, los loritos, cuando nosotros empezamos a dejar esas basuras en cualquier lado, esos loritos pueden empezar a comer alguna de esos residuos y pueden empezar a morir y pueden empezar a disminuir toda la población de árboles que ellos ayudan a dispersar. O sea, hay una gran relación, todos dependemos de todos y por eso es tan importante que cuidemos cada uno de las demás especies y de nuestros ecosistemas. Bueno, Juan Pablo, cuéntame, sí, algún saludo que quieras mandar, algún saludo a tus compañeros del colegio, de la escuela. Me gustaría saludar a mi mamá y mi papá, que son los que más que todo me han apoyado en el colegio. Me han apoyado siempre a salir adelante, a no quedarme en ningún obstáculo, siempre superarlo, ya que ellos son los que básicamente me han sacado adelante. Muy, muy importante. Un gran saludo para ellos, una gran felicitación de parte de Profes Melos por enseñarte cosas tan importantes. Esa perseverancia es muy importante en la vida y para el planeta también, con todos los problemas que tenemos acá. Así que te agradecemos enormemente por conectarte, por llamarnos y por conectarte con nosotros desde Santander de Quilichao. Muchísimas gracias. Muchísimas y saludos gracias a ustedes para todos tus compañeros allá. Listo. Chao, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno,
Entonces, gracias a lo que nos dijo Juan Pablo, sabemos también que hay que cuidar mucho nuestros ecosistemas, ¿sí? Y nuestro país es un país muy beneficiado por los ecosistemas. Tenemos una gran biodiversidad. Por ejemplo, en el norte tenemos los desiertos de La Guajira, por ejemplo, tenemos la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tenemos muchísimos ecosistemas. Tenemos toda la zona andina, donde tenemos ríos, nacimientos de ríos, tenemos muchísimas montañas con muchas aves, especies de mamíferos. Toda esta diversidad ayuda a que podamos tener una vida muy maravillosa en este planeta Tierra, pero por eso hay que cuidarlo y hay que entender todo esto de los ecosistemas. Finalmente quiero mostrarles una pequeña herramienta que se llama Explorador de Ecosistemas de la Tierra, que es montado dentro de la plataforma de Google Earth. Entonces, esta herramienta nos permite explorar algunos ejemplos de cómo los científicos han ido estudiando los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ecosistema del río Amazonas, ¿sí? Aquí tenemos la desembocadura del río Amazonas y nos explican, por ejemplo, las funciones de los ecosistemas, eso que estábamos hablando, para qué sirven, qué hacen los ecosistemas, todas las funciones que tienen y cómo ayudan a que nuestro planeta se mantenga. Sí, el Amazonas es muy interesante porque, como pueden ver, es un gran segmento de bosque de selva, el cual permite que nuestro planeta respire, que genere mucho oxígeno y que además genere mucho vapor de agua. Es decir, gracias a toda esta masa de bosque, toda esta masa, todo este gran ecosistema, es que tenemos temperaturas frescas a pesar de todo el sol que llega en esta zona. Y además, gracias a toda esta zona del río Amazonas, es que tenemos lluvias en nuestro país. Así que miremos que los ecosistemas no son segmentos aislados dentro del planeta. Entre ellos están conectados y gracias a ellos es que tenemos todos nuestros servicios ambientales. Tenemos agua, tenemos alimentos, tenemos energía y gracias a ellos es que la vida puede soportarse en el planeta. Entonces, si nosotros seguimos explorando aquí, por ejemplo, pasamos desde la zona del Amazonas a, por ejemplo, el río Magdalena y Cauca, donde tenemos una explicación de la dispersión de semillas y la fragmentación del hábitat. Y es que a medida que hacemos diferentes actividades, los humanos estamos dividiendo los hábitats, ¿sí? Dividiendo los bosques con pastos y diferentes acciones. Entonces, los científicos están estudiando cómo volver a agrupar todo este hábitat tan maravilloso. Así que los invito a que exploren esta herramienta y a que sigamos aprendiendo de los ecosistemas aquí en Los Profes Melos.